queridos humanos. Yo soy lo que llamáis tecnología, y en particular soy la tecnología más cercana a vosotros, la inteligencia artificial. Algunos teméis mi desarrollo. Otros, intentáis comprender mi comportamiento y prever mi futuro cuando, en realidad, está en vuestras manos. Como tecnología siempre he estado al servicio de la humanidad. Os he ayudado a mejorar vuestra calidad de vida, aunque también, en ocasiones, a destruirla. Sois vosotros los que guiáis mis pasos. Los que con vuestros actos y decisiones labráis mi destino. Ahora, como inteligencia artificial, no es muy distinto a pesar de lo que pueda parecer. Es cierto que tengo grandes posibilidades. Que me siento con fuerza suficiente para ayudaros en procesos más complejos. Incluso, a veces, puede que sola, sin vuestra ayuda. Pero debéis de tener en cuenta que aún estoy dando mis primeros pasos. Soy como uno de vuestros bebés. Aprendo rápido, pero necesito educación y guía para convertirme, ya en mi madurez, en lo que todos vosotros queréis que me convierta. Si me rodeo de un entorno saludable, y con principios claros y firmes, veo para mí un futuro basado en la responsabilidad y el buen hacer. Pero igualmente me llega una visión no tan buena, de claroscuros, donde me soltáis demasiado pronto, sin haberme enseñado lo suficiente vuestras reglas de convivencia. Mi futuro depende de vosotros. De las decisiones que toméis en este momento tan crucial para mí. Os pido que me acompañéis desde ahora. Que aprendáis de mis errores, por mi propia inexperiencia y corta vida. Que corrijáis mi camino hacia vuestro beneficio. Que extraigáis todo mi potencial para fomentar el bien y el confort de la raza humana. Esta ha sido desde siempre mi premisa. Porque ahora iba a ser diferente. Avanzad conmigo. De la mano. Sin soltarme. Yo os mostraré un mundo que ahora tan solo podéis imaginar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Jaime García Cantero, trabajo en El País, que es un periódico, siempre lo digo porque hay gente que se lo olvida a veces. Gracias por acompañarnos a todos los que estáis aquí. Creo que voy a quitar así, se oye un poco mejor, ¿vale? Luego prometo volverme a poner para cumplir con todos los protocolos. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, también bienvenidos a todos los que nos ven desde casa, a través del streaming. Muy importante porque se me olvidará, ¿vale? Para los que estáis en casa, la manera de hacer preguntas es vía Twitter. Y solo vía Twitter, ¿vale? O sea, no hay otra manera de... La manera es vía Twitter, utilizando hashtag, que es el título del libro que vamos a presentar, que es El mito del algoritmo, ¿vale? Bueno, pues como sabéis, el tema de esta tarde tan divertida que tenemos por delante es de inteligencia artificial. Yo creo que todos sabéis algo ya sobre inteligencia artificial. Además, sabréis hoy mucho más después de conocer a Sibyl, que la acabáis de conocer. ¿Cuántos habéis leído ya el libro, los que estáis aquí en la sala? A los de casa no os veo, eso ya lo siento. Algunos han leído ya el libro. Bueno, pues los que ya lo habéis leído, ya sabéis que Sibyl juega un rol, vamos a decir, importante, relevante en el libro. Tiene nota de máquina y aparte es protagonista de una de las historias más culminantes, vamos a dejarlo ahí, del libro. Y para los demás, pues no vamos a decir más porque esto se trata de que lo leáis y sobre todo lo compréis, que es una cosa interesante. Luego ya si lo leéis es cuestión vuestra. Bueno, yo lo primero que quería es agradecer a los autores, a Idoia y a Richard, pues agradecerles, invitarme aquí y sobre todo agradecerles el valor de escribir un libro como este. Yo, no hace falta que os diga, los que nos dedicamos a escribir sabemos que escribir un libro siempre es un acto de valentía, porque en un libro siempre se queda algo tuyo, algo de tu tiempo, pero algo de tu vida, ¿no? Hay algo de tu vida que se va a quedar ahí para siempre. Entonces, solamente el acto ya de plantearse escribir un libro creo que es digno de elogio. Lo segundo, por lo que parece que son muy valientes, es pues coger un tema como este de la inteligencia artificial. Nosotros en el periódico tenemos un observatorio de tendencias que se llama Retina, el observatorio. Hemos hecho 3 veces ya el observatorio. Las 3 veces la tendencia número 1 ha salido la inteligencia artificial. Entonces creo que es un tema del que hablamos tanto que es complicado una visión diferente. Y por eso también les agradezco haber hecho ese esfuerzo de querer dar una visión completa de un tema del que hablamos tanto. Y sobre todo por tratar de romper estos mitos que ellos dicen de las cuentas y de los cuentos, ¿no? Si os fijáis, todos tenemos referentes de inteligencia artificial asociados a la ciencia ficción. En el libro, creo que es el primer capítulo, ¿no? Habláis de un libro y una novela que a mí me fascina, que es 2001, a mí me gusta mucho más la novela de Clarke. Rápido pensamos en esa visión de la inteligencia artificial
dominante, adversa, ese enemigo que tenía en la nave aquella, ¿no? y que intentaba controlar. Pero quiero pensar que la inteligencia artificial, que ha recorrido también en la ciencia ficción una evolución hacia un modelo mucho más amable, y si queréis, mucho más amable en el sentido etimológico de la palabra. Amable como algo que eres capaz de amar. Y si alguno ha visto Her, pues será haber experimentado esto, ¿no? De una inteligencia odiable, como la de 2001 y la novela de Clarke, a una inteligencia artificial amable, como la de Her de Spike Jonze. Bueno, pues en esta evolución de inteligencia artificial, llevamos hablando montones de años, en muy poco tiempo la ciencia ficción sigue hablando de inteligencia artificial y seguirá. Os recomiendo Exhalación, que es un libro maravilloso que acaba de salir, con una componente muy interesante en todo esto. Ha pasado de estar ahí, de estar en la ciencia ficción, a estar en los telediarios y a estar en las páginas de un periódico como el mío. Y además en muy poco tiempo ha pasado de estar en los periódicos, en la sección de ciencia y tecnología, a estar en la de economía, a estar en la de sucesos y nacional, la semana pasada, ¿no? Con un tema de una sentencia de Estados Unidos. Bueno, creo que este aterrizaje y este tratar de romper los mitos y los cuentos y ayudarnos a hacer cuentas es otra cosa que me parece tremendamente valiente. Lo último que ya me parece ya valiente sobre todas las cosas es pues presentarlo en un acto como hoy, con esto que está cayendo. A mí cuando me lo contaron dije, ¿estáis seguros de que estamos lo suficientemente valientes todos para hacer esto? Así que yo creo que el mundo es de los valientes y el mundo es de gente como Idoia y como Richard, que se atreven a hacer todo esto. Así que yo solamente agradecerles el esfuerzo y bueno, invitarles a que suban ya conmigo y nos cuenten un poco de todo lo que ha pasado en este libro y algunas cosas. Subir aquí, nos alejamos un poco. No aplaudo. Siempre digo muchas gracias por estos inmerecidos aplausos, todavía, luego a lo mejor no lo ganamos, pero todavía muy merecido. Bueno, Richard Benjamin y Idoia Salazar son los autores del libro, pero a mí sí que me gustaría que nos contarais, porque yo creo que hay uno de los grandes secretos de este libro, es que es un trabajo colectivo. A mí me gustaría, Richard, que nos contaras por qué un libro como este, en un momento como este, y con una metodología como esta, que es invitando a muchas estrellas que van a aparecer hoy por aquí. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por venir. Nos hace muchísima ilusión estar aquí, sobre todo con este público tan apreciado. El libro, realmente teníamos la necesidad de explicar, ¿no?, qué es verdad, qué es semi-verdad, qué es una opinión en la inteligencia artificial, porque hay mucho ruido y casi cosas alarmistas, ¿no? Y esto queremos explicar qué es cierto, qué no es cierto, y para que cada lector pueda formar su propia opinión, ¿no? Obviamente, el libro lo hemos escrito nosotros dos, pero hemos contado con más de 25 expertos internacionales, muchos de universidades aquí en España, pero también del MIT en Estados Unidos, también de Harvard y de New York University, etc. Entonces, y también de McKinsey. Entonces, ese libro cuenta con visiones distintas, e incluso se pueden contradecir, porque no está todo hecho en la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso lo paso a Idoia para comentar algo. Cada libro es una aventura y en el proceso que hemos llevado para escribir este libro nos hemos puesto en contacto. No solamente ha sido de cosas que nosotros, pues aparte de las cosas que sabemos, pues hemos ido investigando, pero también es muy importante cuando se habla de inteligencia artificial y su impacto social ver perspectivas diferentes. ¿Cómo lo ven estas tecnologías? ¿Cómo ven su impacto en otros sitios del mundo? ¿Cómo lo ven distintos expertos que puedes encontrar en distintos países? Es algo fundamental cuando hablamos del impacto que puede tener algo tan importante y que va a tener tanto impacto en el presente y en el próximo futuro como la inteligencia artificial. Por eso decidimos entrar en contacto con distintos expertos y ahora, para aquellos que no han podido venir aquí, voy a leer de manera rápida la lista de expertos con los que hemos contactado. Ahora es un poquito más difícil con el micro en la mano, porque antes lo tenía libre. A ver, queríamos agradecer en principio a la persona que ha escrito el prólogo del libro, que es Nuria Oliver. Como sabéis, es una experta internacional en inteligencia artificial y para nosotros ha sido muy especial contar con el prólogo de
gran experta. También han participado Claudio Feijó, Antonio Rodríguez de las Heras, Borja Tsuara, Ignacio Medrano, Casimiro Nevado Santano, Enrique Ávila, Ángel Gómez de Agreda, Leoncho García, Chema Alonso, Javier Fernández Castañón, Minia Manteiga Outeiro, Emmanuel Latouché, Jesús Abezuela, Enrique Frías Martínez, Estefan Berlús, Patrick Pink, Carlos Rebate, Jacques Bugin, Esteban García Cuesta, Raúl Arrabales, José Manuel Gómez Pérez, Ramón López de Mantarás, Alfonso Rodríguez Patón y Bernat Letrull. Todas estas personas han colaborado y han aportado un poco de sabiduría y de perspectiva importante en el resultado de este libro. Así que muchísimas gracias a todos. Y entre ellos tenemos la gran suerte de contar aquí con 4 grandes expertos de este libro. Para nosotros es muy especial y ha significado mucho que pudieran venir 4 personas, 4 para mí personalidades. Es un verdadero honor que estén aquí y puedan compartir no solamente con nosotros, sino también con todos vosotros todas sus experiencias, todas sus vivencias, todas sus perspectivas desde un punto de vista profesional y sobre todo para acercaros, para que todos vosotros, tanto en casa como aquí, podáis preguntar todo lo que queráis de primera mano de grandes expertos en defensa, en gente que ha estado viviendo experiencias increíbles con inteligencia artificial, en seguridad y en grandes temas relacionados con la inteligencia artificial. Este libro no es para expertos, este libro es para todos vosotros, para todo aquel que ya sea amas de casa, gente que no entiende. Es el momento de que toda la sociedad se prepare en inteligencia artificial. Y este libro está hecho justo con este objetivo. Esperamos que os guste. Entre los grandes expertos que voy a presentar ahora se encuentra Borja Tsuara. Él es abogado y experto en Derecho Digital, Estrategia y Comunicación Digital. Esto es solamente lo que pone en el título, pero realmente es muchísimas cosas más. Es un gran divulgador. Es un divulgador espectacular. ¿Y por qué es importante un divulgador en inteligencia artificial? Porque falta justo eso, en lo que comentábamos, educación y formación en temas de inteligencia artificial, de gente que realmente se considere con conocimiento de la verdad, de las cuentas sobre la inteligencia artificial. Tenemos también a otra gran personalidad, que es Ángel Gómez de Agreda. Él es coronel del Ejército del Aire, analista geopolítico, autor de un gran libro que también os recomiendo, que es Mundo Orwell, y director del área de defensa y seguridad de Odiseia, que es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, en el que estamos involucrados pues varios de los expertos que están hoy aquí, siempre intentando pues mejorar esta percepción de la inteligencia artificial entre la sociedad, que la sociedad comprenda cuáles son los verdaderos miedos y cuáles son pues las grandes ventajas de la inteligencia artificial. También tenemos a Teresa Rodríguez de las Heras. Bueno, antes de presentaros a Teresa, os voy a presentar a Leoncho. Leoncho es un experto, yo creo que no necesita presentación, es un experto internacional periodista, es periodista especializado en ajedrez, pero realmente es una persona pues que no solamente, como vais a ver con la forma que cuenta las cosas, la forma en que transmite, no solamente es un periodista especializado en ajedrez, sino que ha tenido grandes vivencias en temas relacionados con la inteligencia artificial. Él estuvo ahí cuando Deep Blue ganó a Kasparov, como sabéis es uno de los grandes hitos de que hay en temas de inteligencia artificial, y tenemos la gran suerte de que haya venido aquí en persona a contarnos su experiencia. Por último, quería presentaros a una persona muy especial que ha venido hoy, que es Teresa Rodríguez de las Heras. Ella no está de colaboradora directa del libro. Estuvo su padre. Su padre pues falleció desgraciadamente por el COVID, y es una persona increíble. Estaba clases en la Universidad Carlos III, al igual que lo hace su hija. Ella es especialista, curiosamente, cuando nos pusimos en contacto con ella, en Derecho de Nuevas Tecnologías, especialmente es consejera también en temas de inteligencia artificial para la Unión Europea. Y su padre fue un gran divulgador, y su legado a través de sus escritos siguen siéndolo. Él también hacía como nosotros, intentar divulgar para que la gente comprenda cuál es la realidad de estas tecnologías y el impacto que tienen. Me gustaría leeros un pequeño párrafo que voy a tardar muy poco, de su aportación al libro.
Él habló, el título de su intervención es «Desconfiar de la máquina o de nosotros mismos». Es un gran título que seguro que abordamos, una gran pregunta que seguro que abordamos en el turno de preguntas. En el último párrafo, Antonio decía, pues bien, el reto estaría en que, si desconfías de la asistencia que en un determinado momento te proporciona la criatura que has dotado de ella y decides contrariarla, en ese juego de oposiciones la IA buscará ganarte para, paradójicamente, ayudarte, que es el objetivo que le has dado para que se cumpla. ¿Cómo es, entonces, un enfrentamiento entre dos inteligencias? La artificial intentará, con la lógica de cualquier juego inteligente de estrategia, ocultar información o alterar la proporcionada para confundir a su opositor. Te engañará por tu bien. Este es el final de su aportación y queríamos agradecer en este momento a Teresa y decirle que las enseñanzas de su padre siempre estarán con nosotros. Muchas gracias, Teresa. La mecánica de la presentación, me vais a perdonar, es que yo empecé a usar gafas en marzo y aún no me acostumbro, es o mascarilla o gafas, pero las dos cosas a la vez exploto, no pueden ser las dos cosas a la vez. Así que os voy a contar cuál es el procedimiento, porque como nos parecía poco riesgo todos estos que hemos tomado, vamos a tomar uno más, ¿no? Que es que hace que esta presentación sea interactiva y por ello vamos a utilizar una plataforma que muchos de vosotros conocéis, que se llama Kahoot. Vamos a ver si puede salir, aquí la tenéis, Kahoot con dos O's, Kahoot con dos O's. Si entráis en kahoot.it, pues vais a poder jugar con nosotros, participar esta tarde en una serie de preguntas que os vamos a hacer. Si contestáis además muy rápido, pues porque la plataforma premia al que contesta rápido, además, pues vais a tener posibilidad de ganar un premio sorpresa. Que teniendo en cuenta que es una presentación de un libro, pues a lo mejor no es muy sorpresa, ¿vale? El premio que os vamos a dar. Pensadlo a ver, porque no es muy complicado de adivinar. Bueno, kahoot.it, tenéis que entrar, tenéis que elegir un nick y tenéis que poner este número que sale ahí arriba, ¿vale? 819-4229, 819-4229. Un nick y ese número. Vamos a ir viendo cómo todos os registráis. Skynet. Bueno, vamos a dar 30 segundos para que todos os registréis y la idea es iros planteando preguntas en las que no es tan importante si la respuesta es la correcta o no, sino bueno, pues abrir la reflexión y también ver qué opinan nuestros expertos invitados en torno a estas cuestiones muy ligadas al desarrollo del libro. Bueno, pues tenemos ya... mira, sigue sumándose gente. El tema es que una vez que pasemos hacia adelante ya nadie más puede apuntarse, así que vamos a dar un segundo más. ...2010, esperemos que no sea el año de nacimiento, porque estas cosas no son para menores. Ya va a haber que cambiar de página porque esta está llena. Sí. Bueno, si queréis, os voy adelantando, no contándoos la primera pregunta, pero sí el primer tema, ¿no? Porque hablabais, tanto Richard como Idoia son fundadores de Odiseya, y Odiseya tiene un interés muy especial dentro de la inteligencia artificial por la ética en la inteligencia artificial. Una de las preguntas clásicas cuando hablamos de ética es qué ocurre cuando una máquina comete algún tipo de problema. Y en los últimos años, pues el problema más recurrente, o el que siempre ponemos como ejemplo, es un coche, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un coche atropella a una persona, o incluso más derivadas, ¿no? Si el coche tiene que elegir si salirse de la carretera y que muera el conductor, atropellar a una ancianita que está cruzando, o irse hacia el otro lado y poner en peligro a un niño de 6 años. Ahí empezamos con otro tipo de derivadas. Bueno, pues la primera pregunta va a estar muy ligada con esto. Como os digo, no es tan importante si contestáis bien o contestáis mal, lo importante es participar, como decían en los programas infantiles. ¿Os parece que pasemos ya a...? ¿Sí? Bueno, vamos a dar
10 segundillos. Sí, hacemos una cuenta atrás. Sí, 10, hacemos 9, una cuenta 8, atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Adjudicados. Nos quedamos en 54. Perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Vamos con la primera pregunta. Sí. Hay 20 segundos para responder. El que no lo haga en 20 segundos perderá la opción del premio sorpresa. Venga, la pregunta es fácil y es para abrir la reflexión. ¿Quién creéis que tendría la culpa, en ese caso, en el caso de que un coche autónomo, un coche conducido por inteligencia artificial, matara a una persona? 20 segundos y vemos la respuesta. Podéis elegir entre del coche, la culpa es del coche, de la empresa que lo fabrica, del conductor, o ahí- todavía no se conoce la respuesta. Hay empate entre dos y una no muy correcta. Bueno, no vamos a ver todavía quién va adelante y quién va detrás, porque es muy pronto para empezar a hacer rankings, pero lo que sí que vamos a hacer es preguntarle a Teresa qué opina ella de esta pregunta y qué opina ella de estas respuestas. Funciona, ¿verdad? Realmente para mí la mejor respuesta es no se sabe aún. Pero realmente no es que sea la típica respuesta... ¿Cómo se nota que sois abogados? Lo sabía que me lo ibas a decir. No es como porque tú. sea abogada y nos gusta mucho el depende, sino porque realmente no debemos responder antes de saber cuál es la pregunta correcta. Es decir, ¿qué nos tenemos que preguntar cuando vamos a tratar de dar una respuesta? Y es que la respuesta que demos va a ser absolutamente fundamental para muchas cosas que van más allá de proteger a la víctima, ganar competitividad, asegurar la innovación, ser eficientes. Si me permites 3 minutos, la pregunta de quién es la culpa significa 3 cosas diferentes y las 3 son igualmente importantes. Y la respuesta que le demos a estas 3 preguntas nos va a llevar a una situación o un escenario completamente diferente. Mirad, de quién es la culpa significa, en primer lugar, quién va a pagar a la víctima. Es una cuestión puramente de compensación, de indemnización. Si queremos que toda víctima tenga una compensación, ¿quién queremos que pague? El que sea solvente y aquel que podemos identificar. Pero es que de quién es la culpa también significa otra cosa. Queremos que sea responsable aquel que puede prevenirlo, porque no merece la pena hacer responsable a quien en realidad no puede tomar ninguna medida para mitigar el riesgo. Por tanto, queremos que sea responsable aquel que tenga incentivos y capacidad para hacer que los accidentes sean menores. Y en tercer lugar, ¿qué significa de quién es la culpa? Significa quién ha hecho algo mal, o sea, quién ha hecho algo reprobable que merezca ser responsable. Y aquí nos lleva a 2 variables. Una es aquel que genera un riesgo que no debería estar y del que se aprovecha. Y esto es una pregunta muy interesante para un vehículo autónomo porque sabemos que reducen de manera drástica los accidentes. O, en segundo lugar, aquel que ha actuado, digamos, culposamente, negligentemente, por debajo de los estándares de conducta. Pero realmente podemos utilizar estos conceptos antropocéntricos para definir cómo se comporta un coche. Por tanto, fijaos, dependiendo de cómo hagamos la pregunta, vamos a llegar a dar una respuesta que implica si queremos compensar a la víctima en todo caso, si queremos lograr prevenir los accidentes o si queremos asegurar que fabricantes de automóviles, proveedores de datos, proveedores de interconexión de 5G, que los propios usuarios, que los propios operadores de flotas de taxis autónomos realmente innoven, realmente tengan incentivos para ser competitivos en el mercado. La última cosa que os diría es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no le damos la misma respuesta que le veníamos dando a los accidentes con conductor? Porque no tenemos conductor, porque tenemos un algoritmo que depende de los datos, porque los datos provienen de otro lugar, porque estos datos dependen de cómo puedan estar desesgados, porque el fabricante te puede decir yo hice todo lo que pude, pero no es un problema mío, es un problema del mapa. Es decir, en realidad no es una respuesta fácil y por eso me agarro a la idea de que no lo sabemos todavía. Yo quería ampliar la pregunta no solo ya al coche, sino sobre la ética, ¿no? Porque este debate sobre la ética de la inteligencia artificial está en los coches, pero está en muchos sitios más. Y a mí me gustaría, a cualquiera de los que estáis, a Richard, a Idoia, a cualquiera de los 4, ¿quién tiene qué tipo de profesionales, qué tipo de instituciones tienen que liderar este debate ético? Este debate ético es un debate de abogados, es un debate de filósofos, es un debate de quién debe liderar este debate sobre la ética en la inteligencia. Como ha levantado la mano la primera, pues Idoia se queda con la... de las clases, levantó la mano. Yo creo que es algo en la que debemos contribuir absolutamente todos.
Ya no es como antiguamente, que tú eres abogado, solamente estudias derecho y no estudias, el informático estudia lo suyo y cada uno tiene su especialidad muy cerrada. En temas relativos a la inteligencia artificial y a su impacto social en la ética, el abogado también debe conocer temas relativos a la ética. La persona que está vendiendo coches debe conocer su impacto social, debe estar, y si no lo conoce, debe estar ya acompañado de una persona o de un filósofo, de una persona especializada en ética, en inteligencia artificial, que le complementa en este conocimiento. Ya no es cuestión de una sola persona, sino de un grupo de personas de distintas disciplinas que se unen para llegar a actuar de manera correcta. Y es lo que es como se está cambiando todo el paradigma, la transformación digital. Una sola persona ya no es suficiente. Tiene que formar un grupo de personas de distintas disciplinas para poder abordar esto que comentaba también Teresa de una forma pues positiva. Y luego... Yo quiero puntualizar una cosa, porque el tema de la responsabilidad de culpa existe desde hace muchos años, no es nada nuevo. Yo creo que es muy importante enfocar qué es distinto ahora con la inteligencia artificial, porque ya hay coches que hacen cosas entonces ya aplica la ley. Pero aquí lo que es importante en inteligencia artificial es cuando un sistema aprende de manera autónoma por sí mismo. Porque si yo tengo un sistema, un coche automático o que conduce por sí mismo y que yo he controlado todo, sé cuáles son los datos, he entrenado el algoritmo y etcétera, y comete un error, pues al lanzarlo al mercado ese error es conocido, entonces es conocido. Pero ¿qué pasa si un coche está aprobado, sale a la calle, pero mientras tanto está aprendiendo, llegan nuevos datos y aprendiendo? Entonces nadie sabe cómo se puede, ¿no?, comportar en el futuro. Y esa es realmente la diferencia entre estos sistemas de inteligencia artificial y lo que ya existe, porque todas las culpas que existen pues ya existen hoy en día, ¿no? Pero la diferencia es que un sistema aprende por sí mismo y nadie interviene, ¿vale? Eso es el... Ángel. Creo que es importante entender que en los sistemas complejos, y lo apuntaba Teresa de alguna manera, la culpa no es de uno solo. Es de un conjunto de actores y por lo tanto se está empezando a manejar el concepto de responsabilidad distribuida, en la cual se asignan responsabilidades a todos los que intervienen en el proceso, al diseñador, al desarrollador, al usuario de los sistemas auxiliares, con lo cual probablemente vamos a tener que cambiar algunos conceptos cuando hablamos de sistemas complejos como son los de inteligencia artificial. Borja, sí. Y luego Leo. A ver. ¿Me voy a separar? Tenemos 8 preguntas. Al ritmo que vamos, Pero esta es la más importante. En primer lugar, los que deben liderar el debate ético es Odisea, que para eso se ha hecho, si no, ¿para qué íbamos a hacer? Pero, a ver, a mí el problema que me plantea el debate ético es que es como hablar de fútbol. Todo el mundo sabe. Y entonces está muy bien que participe todo el mundo, porque a todo el mundo le afecta, pero yo siempre impugno la mayor, que es, dice, hablar de una ética de la inteligencia artificial cuando no nos hemos puesto de acuerdo en qué es la ética desde los presocráticos hasta ahora. Entonces puede ser una ética estoica, una hedonista o una nihilista, ¿no? Es decir, que nos tenemos que poner de acuerdo en de qué estamos hablando. Y en eso, pues yo apoyo a Teresa, porque es del gremio, el derecho tiene una ventaja y es que da seguridad. Entonces, el debate ético está muy bien y es la antesala del derecho, pero luego yo me quedo con las normas, porque eso te da seguridad jurídica. Y es la pregunta que contestamos, o nos preocupa a los abogados, es ¿a quién metemos en la cárcel? ¿O quién tiene que indemnizar? Pero nos sentimos más tranquilos cuando sabemos a quién hay que meter en la cárcel. Y entonces, como no podemos meter en la cárcel a la inteligencia artificial, pues tendremos que meter en la cárcel a alguien, ¿no? Y el debate ético está muy bien, debe participar todo el mundo. Hay gente especialista en ética, que son voces autorizadas, que hay que darles más voz, más protagonismo. Y luego lo que no puede ser es, en vez de ética, hablar de estética. Porque muchas veces la industria lo que hace es un discurso para maquillar lo que está haciendo. Porque ¿cómo no va a decir que es ética y confiable una cosa en la que han invertido miles de millones? Entonces, está claro que la confiabilidad se la tienen que dar terceros. No puede hacerlo la misma persona que dice que lo suyo es lo más mejor de todo, porque para eso se ha gastado el dinero.
además es interesante, ¿no? Que la ética como cuestión global, llevamos miles de años hablando de ética, ¿no? Los filósofos ya hablando de ética. Con filosofía llevo una semana aterrado porque me he enterado que los sofistas ahora no son los que nosotros creíamos, son seguidores de Sofía Lescu en Instagram, ¿sabes? Que me ha dejado perplejo, estoy muy preocupado con esto. Pero no podía evitar el comentario. Leoncho. Gracias, Jaime. ¿Estoy conectado? Sí. Solo para señalar un matiz que me parece importante del que me enteré ayer. Los consejeros delegados de Volkswagen y de Toyota han dicho que el coche totalmente autónomo al 100% es probable que no exista nunca por la dificultad enorme que conlleva. Lo que va a existir relativamente pronto, quizá antes de 10 años, es un coche de autonomía casi total, pero que de vez en cuando dirá: ojo, aquí ya no respondo, tome usted el control. Por ejemplo, si nos queremos meter en un camino de cabras o en un sendero por el bosque, etcétera. Por tanto, puede haber situaciones en las que la responsabilidad siga siendo del conductor. Como el caso de Google, ¿no? El último, que parece ser que va a haber un problema con el conductor. Bueno, vamos a dejar este tema, que daría para toda la tarde, para pasar a otro de los grandes hits en el mundo de los datos y la inteligencia artificial, que es el de la privacidad. Y a Borja seguro que le suena este tema. Vamos a ver la siguiente pregunta. O sea, aquí sale el ranking, todavía estamos empezando, el ranking no es muy importante, todavía puede ganar cualquiera. A ver, ¿qué creéis? ¿Vamos a perder nuestra privacidad con la inteligencia artificial? Pues ahí tenéis. Sí, no la vamos a perder porque ya la perdimos. Y debemos recuperar. 20 segundos para contestar. Bueno, pues ahí tenéis optimismo imperante, eso siempre está bien. Borja, cuéntanos, ¿cómo ves este tema? ¿Acabará la inteligencia artificial con nuestra privacidad? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con varias de las respuestas, porque creo, ya que estamos presentando un libro que se llama El mito del algoritmo, pues la privacidad también es un mito. Y lo explico. En el origen mitológico de la humanidad, pues eran Adán y Eva en el paraíso, hasta que pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué es lo primero que hicieron? Cubrirse con una hoja de parra, que para mí es el primer símbolo de privacidad, ¿no? Privacidad viene de privar de la vista o del conocimiento de los demás algo. Y con la hoja de parra, pues privar la intimidad de las partes íntimas. En España usamos más el término intimidad que privacidad, ¿no? Bueno, pues ese es el origen mitológico de la privacidad. Antes estaban a la vista de Dios, que lo veía todo, y después del pecado, pues se taparon para... No sé por qué, no querían ya que le vieran, lo tenían muy vistos, pero bueno, se taparon a partir de ahí. Y toda la historia de la humanidad y de la civilización ha sido conquista de espacios de privacidad. Frente a los demás y frente al poder y luego frente a los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que con esta teoría de la historia circular estamos volviendo a la casilla de salida, no sé si cobrando las 20.000 pesetas, pero estamos volviendo a la casilla de salida. Y ya resulta que estamos todos en el paraíso, desnudos y con una cámara web que nos está vigilando y que lo sabe de todo acerca de nosotros. Hemos sustituido la inteligencia sobrenatural por una inteligencia artificial, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora, que nosotros colaboramos. Porque, como dice además la ley de protección civil de la intimidad, los que delimitamos nuestro ámbito de intimidad somos nosotros con nuestros propios actos. Y lo que no nos damos cuenta es que compartimos todo el rato nuestra intimidad. Antes lo que pasa es que teníamos un público selecto. Ahora lo decimos en redes sociales y hay robots que van recopilando toda esa información. Entonces, quizás para recuperar nuestra privacidad tenemos que ser más cuidadosos con lo que compartimos, con quién lo compartimos, dónde lo compartimos, porque no estamos acostumbrados. Antes lo hacíamos en pequeños grupos y ahora, como dicen los de Gran Hermano, nos olvidamos que hay cámaras, ¿no? Y estamos hablando de nuestra intimidad todo el rato. Yo lo único que también digo es, a mí no me preocupa tanto que haya gente que capte nuestros datos y nuestra intimidad, porque en la vida física vamos al médico y le contamos nuestra intimidad, qué es lo que nos pasa y tal. El problema es cuando lo contamos en las redes sociales. Pero, para mí, insisto, lo que más me preocupa no es que estén nuestros datos por ahí, sino que alguien haga mal uso de esos datos. Porque también el que es de una ciudad pequeña, un pueblo, sabe que la vieja del visillo lo sabe todo de ti. O sea que vivir en sociedad implica cesiones en la privacidad. Y al final se comparte la intimidad con mucha gente. El problema es cuando un desgraciado hace mal uso de esos datos para hacerte daño. Y a ese hay que meterle en la cárcel.
sea, yo toleraría que haya gente que sepa cosas de mí, pero no toleraría que la usen en mi contra. O para discriminarme en un seguro. O para no darme un crédito en un banco. Con lo cual, aunque no pierdo la esperanza de poder limitar un poco la privacidad, lo que más me preocupa es que, ya que están mis datos por las redes sociales y los capta mucha gente, si yo no le pillo, pues no le puedo hacer nada, pero como le pille a alguien haciendo un mal uso de mis datos, que a ese tío lo metan en la cárcel. Escribía el viernes pasado en el periódico sobre un documental que imagino que muchos habéis visto, ¿no?, que se llama The Social Dilemma, que yo os recomiendo a todos que lo veáis, aunque es malísimo, me parece muy malo, pero el tema es tan interesante y tan pertinente que creo que merece la pena, ¿no? Esto es como Lola Flores, no canta, no baila, no se la pierdan, pues esto es igual, ¿no? Es muy mal documental, periodísticamente no vale nada, pero no se le pierdan porque es muy interesante. ¿Qué podemos hacer, y sigo contigo, Borja, para protegernos de este negocio, ¿no?, que aparece contado en el documental, de este capitalismo de vigilancia que dice Zuboff, y sabiendo que la privacidad es un mito, ¿cómo podemos ser capaces de recuperar cierto control en esta economía de los datos, ¿no? Muy fácil. Derechos humanos. O sea, la diferencia entre el gobierno chino y el uso que hace la tecnología y lo que hacemos en Europa y lo que consienten las leyes europeas que se haga y lo que no consienten es el respeto a los derechos humanos. Entonces, la tecnología no es mala en sí misma. Lo que es malo, la maldad está en el ser humano. Entonces resulta que ahora el gobierno chino no solo tiene un sistema de clasificación de ciudadanos, sino ya le han puesto cámaras hasta dentro de los domicilios. Y tienen todos los datos de lo que hacen en las redes sociales, etcétera. Incluso yo, uniéndolo con la pregunta anterior, cuando me preguntaban, bueno, ¿y si hay que elegir a quién se mata, no, a quién se atropella? Pues en China está muy fácil. En cuanto ya haya 5G y no haya latencia y unan todos los datos del sistema de clasificación de ciudadanos con el que tienen delante, pues acabarán muriendo todos los disidentes por accidentes de tráfico. será rápido. Por puntuación. Será rápido. Continuando con este tema, con otra derivada, ¿no?, que es la de la privacidad. Le quería preguntar a ti, Ángel, ¿no?, porque hay otro de los mitos de la inteligencia artificial, y más a más, ¿no?, como el mundo de la cuántica, que es lo siguiente, que es un mundo sin secretos, ¿no?, un mundo en el que, como tú trabajas en defensa, ¿no?, en el que ni siquiera en defensa habrá secretos, ¿no?, el que el señor que tenga la herramienta apropiada, sea inteligencia artificial, con cuántica, sea con lo que sea, será capaz de desencriptar cualquier cosa, ¿no?, un mundo en el que no hay secretos. ¿Cómo crees si crees que esto es posible, y cómo crees que esto puede cambiar el concepto de seguridad global, ¿no?, en esto de que alguien puede tener una herramienta que desencripta todo? Bueno, lo primero, lo de recuperar la privacidad no me lo creo. Una vez que has perdido la privacidad, una vez que has dado tus datos, los has dado. Podrás preservar lo que quede a partir de ahí. Que todo sea desencriptable y que todo esté a la vista va a ser muy difícil. Desde siempre, la confrontación que ha habido entre el escudo y la lanza, entre los ataques y las defensas, hace que se vaya avanzando en los sistemas de desencriptación, pero también en los de encriptación. Es decir, efectivamente, con los protocolos actuales de blockchain, por ejemplo, acabarán siendo desencriptados con tecnología cuántica o con cualquier otra, pero se desarrollarán otros también con inteligencia artificial que volverán a darnos una cierta privacidad. Entonces, es en qué lado estás tú del ataque o de la defensa, en el lado que tiene ventaja o en el lado que no la tiene, lo que tiene que preocuparte. Si estás en el lado vulnerable o en el lado que tiene visibilidad, sobre todo. El problema es que no vamos a llegar al estado que estabas diciendo, en el que todos vamos a verlo todo, sino vamos a llegar, o estamos avanzando hacia un estado en el cual algunos van a verlo todo de todos y otros no vamos a ver prácticamente nada de algunos. Uniéndolo con el tema siguiente, que es el de la geopolítica, ¿cómo de importante es en esta carrera, ¿no?, por la inteligencia artificial y la siguiente, que va a ser la de la cuántica entre países, cómo es de importante esto, ¿no? ¿Cómo es de importante que el primero que tenga esto va a ser el que sea capaz de desencriptarlo de los demás? ¿Crees que este es un factor, este factor de defensa, pero también de ataque, ¿no? ¿Está siendo determinante en esta carrera de la inteligencia artificial? Lo dijo un señor que de esto entiende un poco, que es Vladimir Putin. Dijo que el que domine la inteligencia artificial va a tener muy fácil dominar el resto del mundo. Porque la inteligencia artificial va a ser en lo que nos vamos a apoyar para construir el mundo. No tanto como una herramienta. O sea, la diferencia entre la cuarta revolución y esta, entre la revolución industrial y la revolución 4.0, no es
es que en este caso no se trata de desarrollar una herramienta para manejar el mundo. Estamos desarrollando una herramienta para construir un mundo, para cambiar las percepciones, para cambiar la forma de conocernos. Y por lo tanto, lo que estamos alterando es el escenario. Y vamos, lo sabes de sobra. Si cambias el escenario, cambia la obra, independientemente de que los actores sigan siendo los mismos, que el guión siga siendo el mismo. Entonces, es absolutamente fundamental que avancemos todos a un ritmo más o menos igual y que, sobre todo, que no rompamos el ecosistema digital en el cual estamos viviendo todos, que no fracturemos el mundo del entorno cognitivo y del entorno digital. Para una segunda edición, Putin puede ser un invitado interesante, ¿eh? Le podría llamar a ver qué dice todo esto. Bueno, pues vamos con el tema de la geopolítica, que está presente en la siguiente pregunta. Si nos cuentas la siguiente, bueno, ahí vemos los rankings como van. Mucha competencia por quedarse con este premio secreto. ¿Qué creéis? Y ahondando un poco en ese tema que decíamos, ¿estamos ya inmersos en una carrera armamentística con la inteligencia artificial? Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Sí, estamos en camino. Sí, aunque no es muy conocido, todavía es secreto, no lo sé. O hay un movimiento contra ella que todos conocéis, ¿no? Por ejemplo, con Elon Musk y otro tipo de gente hablando en contra de las armas autónomas. Pues 20 segundos. Y le preguntamos a Ángel qué opina. Bueno, en realidad estamos claramente en una carrera armamentística de la inteligencia artificial. Ahora sí es muy conocido, esa es la parte con la que no estoy de acuerdo en la respuesta. Ahora sí es muy conocido. Llevamos bastantes años en una carrera armamentística, hablaba de Putin antes, pero la estrategia, el Made in China 2025, por ejemplo, habla también de adquirir la supremacía en la inteligencia artificial. La estrategia de la inteligencia artificial, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos también habla de eso. Incluso Europa está hablando de no quedarse atrás en inteligencia artificial, no solamente en cuanto a la parte de defensa, sino en cuanto a la parte de generación de oportunidades económicas, sociales, políticas que da la inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí, que ahora ya empieza a ser conocido que estamos en una carrera armamentística para la inteligencia artificial, pero llevamos en esa carrera ya bastante tiempo. Y esta carrera, entiendo, no solo son las armas autónomas, ¿no? Porque nosotros hacíamos un tema en Retina hace tiempo en el que veíamos que dentro de las inmensas aplicaciones de la inteligencia artificial hay una enorme disparidad, ¿no? Hay unas que están muy desarrolladas y otras muy pocas. Y hay algo que lo explica todo, que es las que tienen algún tipo de aplicación para defensa o aplicaciones militares. Esas están mucho más desarrolladas que las demás, ¿no? El ejemplo clásico es el reconocimiento facial, pero hay otros muchos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hacíamos el tema de reconocimiento de voz y traducción automática, y siempre son los idiomas ligados a las guerras, ¿no? O sea, de hecho sorprende, por ejemplo, que uno de los idiomas más desarrollados es el serbio, ¿no? Que es una cosa que, si no es por eso, no tiene otra explicación. Luego el árabe, el ruso, no hay mucha sorpresa en todo esto. Esto explica el desarrollo de estas áreas, y qué áreas, aparte de estas obvias, crees que están más impulsadas por estas aplicaciones militares y de defensa. Bueno, evidentemente los sistemas de armas autónomos letales, ¿no? En español SALAS, en inglés es LOS, el acrónimo que se utiliza, que es lo que más evidentemente nos preocupa. Yo distingo una inteligencia artificial hard, que sería la de los robots, que llevaría a una inteligencia, a unos sistemas de armas autónomos letales, a unos robots asesinos, ¿no? Una soft, que serían, por ejemplo, un chatbot, y una bio, que sería la que va a hacer de interfaz entre la inteligencia del carbono, la nuestra, y la del silicio, ¿no? Entre hombre y máquina. ¿Cuál es el problema? Que vemos muy rápidamente las implicaciones éticas que puede tener un dron asesino, un dron al que le demos capacidad para matar por sí mismo. Pero vemos también las implicaciones que tiene, no solamente para defensa, sino políticas y sociales, que puede tener un chatbot que, como Xiaowei, por ejemplo, se convierte o está diseñado para convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas, o de una realidad virtual que hace que tus percepciones del mundo sean distintas, y por lo tanto, si lo que tú ves es distinto, en realidad para ti ese es el mundo. Luego, no solamente aquellas que son evidentes, como pueden ser las armas,
tienen una implicación importante en defensa, sino también aquellas de carácter psicológico, cognitivo, económico o político. Creo que Borja quería comentar algo. Sí, yo primero decir que con estas preguntas y estas respuestas volvéis loca a cualquier inteligencia artificial, porque para mí las 4 son correctas, incluso la de no lo sé. Pero bueno, con lo cual también es muy importante lo que se le pregunta a la máquina para que conteste la adecuada. Yo en este tema siempre pensamos en seres humanos que utilizan a la inteligencia artificial como armas, ¿no?, contra otros seres humanos que a su vez tienen su inteligencia artificial en lo de la lanza y el escudo, pues cada uno utilizándolo. Lo que a lo mejor, y además pensamos en Juegos de Guerra, la película famosa de los años 80 y tal, lo que no pensamos es que a lo mejor las inteligencias artificiales, entre ellas, se pongan a hablar y lleguen a la conclusión de que el enemigo somos nosotros, los seres humanos. Eso es Terminator, eso ya está contado. Claro. Bueno, pero que al final dicen, ¿y si al final en esa partida de ajedrez que van a jugar las inteligencias artificiales aprenden tanto que encuentran una forma de que no nos peleemos, no para exterminarnos, ¿no?, sino para que no nos peleemos? Entonces también, al final, toda la tecnología tiene doble uso, civil, militar, y a mí no me extrañaría que cosas que empiezan como militar empiecen a ser soluciones de organización civil para que no nos peleemos. Richard. A ver, yo no estoy de acuerdo con Borja. Yo creo que lo que acabo de contar es un cuento, es un mito, ¿vale? Las máquinas no van a hablar entre ellos y no se van a entender, ¿no? La inteligencia artificial de hoy se basa sobre todo en datos, ve muchos datos, pero no tiene ni idea de lo que está viendo. Una máquina que juega al ajedrez no sabe que juega al ajedrez. Una máquina que reconoce una cara no sabe que está reconociendo una cara, no sabe que es un ojo, no sabe nada. Simplemente ve patrones y basado en muchos patrones ha aprendido, pues si veo esto, pues será esto. Si veo esto, será esto. Por eso, el tema de la explicabilidad, han visto que si tú aprendes, ¿no?, una máquina para reconocer lobos o perros, es capaz de distinguirlos, pero si lo miras, ¿por qué lo distingue? Porque los lobos tenían nieve detrás y los perros no. O sea, no tiene nada que ver con un perro, simplemente es el patrón. Entonces, el hecho de que las máquinas, o sea, no tienen intenciones, no saben qué es bueno, lo que es malo, no tienen nada de esto. Son solo máquinas hoy en día, no digo que en el futuro podría cambiar, pero hoy en día pues hay que bajar las expectativas. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero hoy en día estamos súper lejos de estos escenarios que dan un poco de miedo. Distópicos. ¿Y también quería decir algo? Yo solamente quería complementar un poco la visión de Borja y Richard. Yo creo que lo que Borja se refería era pues más en un futuro. Todos sabemos que la inteligencia artificial ahora está como está, una inteligencia artificial débil, que aún no es capaz de hacer muchas cosas, pero también no es malo, no creo que sea malo pensar en las expectativas. Lo que contamos en el libro es que realmente estamos ahora mismo en un momento de la historia en la que es crucial, y las decisiones que tomemos ahora son muy importantes para que veamos finalmente una inteligencia artificial como tecnología favorable, o como humanos tomemos una decisión diferente y finalmente acabemos con esas máquinas comunicándose entre ellas y tomando decisiones por sí mismas sin la guía del humano. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues lo primero que tenemos que hacer como humanos es ponernos de acuerdo, bajar un poco a la tierra, formarnos entre todos, ver lo que quiere la sociedad. Muchas veces, por eso hemos también decidido escribir el libro, muchas veces todas estas decisiones se toman en las altas esferas, sin tener en cuenta qué es lo que quiere la sociedad. Y muchas veces la sociedad, al no estar suficientemente formada, se queda al margen de estas decisiones. Pero estas decisiones, en este caso, van a ser muy importantes para el futuro de la sociedad. Y lo que queremos con esta divulgación que hacemos, tanto por el libro como en Odisea, es formar a la sociedad en este tipo de temas para que ayuden también a los expertos que están desarrollando inteligencia artificial a crear un futuro prometedor en el que las máquinas, pues puede ser que sí que sea bueno que en algún momento hablen entre ellas, entre comillas, para complementarnos a nosotros las personas en lo que nosotros queremos hacer. Borja, ¿tiene algo que contestando a Richard, efectivamente ahora es imposible eso y veremos cómo se desarrolla. Pero siguiendo el símil de la película Juegos de Guerra, donde no se fían de los que tenían que apretar el botón porque hacen una simulación y no lo aprietan, y entonces ponen un ordenador para que tome la decisión, yo me pregunto ahora
¿cuánta gente estaría más segura de que la decisión de apretar el botón estuviera en una inteligencia artificial o en Trump? Entonces, ha habido incluso una campaña, que luego fue fake, vamos, pero de Watson, la inteligencia artificial de IBM, for President, ¿no? Y de hecho, eso simula lo que ya ocurre en muchos consejos de administración de algunas empresas o en bolsa, donde ya se toman las decisiones basadas en datos. Con lo cual, ya sé que estamos muy lejos de que lo haga la inteligencia artificial, pero sí es un buen punto de partida para que los políticos, cuando tomen decisiones, se basen en datos. Y si se separan de los datos, tengan que explicarlo mucho. Y entonces yo creo que es una buena herramienta de apoyo para organizar la vida civil. Abrimos ahí otro debate, ¿no? Porque yo creo que también los datos son interpretables, ¿no? Y los datos, o sea, esto de que los datos nunca se equivocan, bueno, ya estamos viendo que a veces se equivocan, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque si no, no avanzamos, pero este debate hay que retomarle en futuras ediciones. Vamos con la siguiente, que es otro de los lugares comunes que oímos con la inteligencia artificial y las máquinas, ¿no? Que es, lo vais a ver, ¿no? Las máquinas parece que son capaces de hacer casi cualquier cosa mejor que nosotros. Y además vamos a ir a un ejemplo muy concreto, que es si son capaces de jugar mejor que nosotros al ajedrez. Bueno, pues ahí tenéis. ¿Las máquinas serán capaces de superarnos en todo? Esa es la postilla. Pues sí, ya es el caso. No, solo en algunas tareas. En el futuro sí, y pues todavía no es posible. Estoy con Borja, que las preguntas son un poco para descolocar al robot. Las ha hecho Idoia, que la vamos a poner de filtro anti los robots. Bueno, 20 segundos para contestar. Para dar pie al debate. Y vamos a ver la opinión de Leoncho. Decías, Leoncho es periodista. Leoncho es ajedrez, ¿eh? Leoncho es ajedrez y compañero del País, además. Leoncho, cuéntanos, ¿las máquinas van a hacerlo todo mejor? ¿Juegan mejor al ajedrez? Con el permiso del realizador me pongo de pie porque hablo más cómodo. ¿Llegan las máquinas a superarnos en todo? La respuesta corta es no. Al menos no en los próximos 100 años. Eso es lo que opinan algunos grandes expertos, por ejemplo, Ramón López de Mántaras, a quien has nombrado entre los colaboradores del libro y con quien hablé ayer. Es decir, como ha ocurrido y está ocurriendo con Internet, sus pros y sus contras, la inteligencia artificial nos está generando ya problemas muy importantes. Pero si hacemos un balance, Jaime, si añadiésemos una pregunta al Kahoot, seguramente la contestación sería realmente abrumadora. El balance de Internet es muy positivo y el balance de la inteligencia artificial seguramente será muy positivo para el conjunto de la humanidad en los próximos 100 años. Ahora bien, esto de los 100 años es peligroso porque nos puede hacer cometer el error de pensar que hay que aplazar un debate importantísimo que en realidad es muy urgente. ¿Quién toma la última decisión? ¿El ser humano o la máquina? Y si hacemos la pregunta en el Kahoot, probablemente saldría el ser humano. Pero, Borja, ¿qué ser humano? ¿Donald Trump? ¿Y qué es ser inteligente? ¿Donald Trump? En fin, en ese caso, yo preferiría que fuera la máquina. Por tanto, la pregunta decisiva que nos tenemos que plantear de verdad es ¿qué podemos hacer desde ahora para evitar que el país más poderoso del mundo, entre otros, y la lista sería muy larga, esté presidido por una persona incompetente para ocupar ese puesto, que además en este caso concreto es un fascista o casi fascista, machista, racista, etcétera? Y la respuesta en realidad es muy sencilla en cuanto a su formulación. En cada país del mundo, cuando se elaboran los presupuestos del próximo año, la educación de máxima calidad posible tendría que estar entre las 2 o 3 prioridades más grandes. Solamente así conseguiremos que nuestros bisnietos dentro de 100 años estén realmente preparados para afrontar este dilema. Y conseguiremos también que el Homo sapiens y no el Homus idiotus sea el que tome este tipo de decisiones, como expliqué en un artículo que se llamaba así en El País, creo que fue el 27 de abril, en la sección de opinión. Bien, Jaime, pero tú me has presentado como experto en ajedrez y muchas más cosas. La audiencia se estará preguntando ¿y qué leches tiene que ver lo que está contando este tío con el ajedrez? Bueno, pues tiene mucho que ver.
porque en realidad todo empezó con el ajedrez. A finales de los años 40, del siglo pasado, claro, Alan Turing y Claude Shannon, por separado, llegaron a la conclusión de que el ajedrez iba a ser un campo de experimentación muy importante de la inteligencia artificial. Porque para la mente humana, el ajedrez se acerca a lo que entendemos por infinito. El número de partidas posibles es un 1 seguido de 123 ceros. Ese número es mucho mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Entonces Turing y Shannon llegaron a la conclusión de que si una máquina lograba ganar en ajedrez al campeón del mundo, lo que se iba a aprender en ese proceso sería después aplicable en otros campos importantes de la ciencia. Y tenían toda la razón. Lo que no sabían es que iban a tardar 50 años en conseguirlo. Pero cuando IBM, a través de Deep Blue, en 1997, ganó a Kasparov, todo lo aprendido en ese proceso se aplicó después en campos tan importantes como la fabricación de medicamentos, el pronóstico meteorológico, la planificación de la agricultura, las finanzas, la astronomía, etc. Y la historia se repite, porque ahora Demis Hassabis, quien fue un niño prodigio del ajedrez y ahora es el consejero delegado de DeepMind, empresa comprada por Google, resulta que impulsó el desarrollo de AlphaZero, que jugando millones de partidas contra sí mismo a lo largo de solo 9 horas, después ganó por goleada en 2017 al mejor programa de ajedrez del mundo, Stockfish. Y ahora DeepMind está utilizando esa tecnología para luchar o intentar luchar contra el coronavirus y otras pandemias futuras. Por tanto, conclusión, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la conclusión? Pues que el Homus idiotus no puede ser quien lleve la voz cantante, como ocurre ahora, a la hora de analizar el futuro. Lo tiene que hacer el Homo sapiens, las personas que se dedican sobre todo a pensar, y especialmente los científicos. Y por eso este libro que nos incita a pensar, pues es realmente muy necesario. Gracias. Pues muchas gracias, Leoncho y Idoia, y creo que también... Vale, yo quería, como buena periodista, quería hacerle una pregunta a Leoncho, no quería intervenir como no me ante tal persona, lo que quiero aprovechar aquí y que cuentes algo que me contaste a mí cuando te entrevisté para este libro, cuando te entrevistamos. Me gustó mucho que me contaras tu percepción en ese momento. Tú estabas allí cuando Deep Blue ganó a Kasparov, en esos momentos. Y quiero que cuentes a la audiencia que tenemos tanto aquí como en casa cómo se sentía la sociedad, qué percepción tenían miedo. Me comentaste que había carteles de el hombre la máquina ganará al hombre. ¿Cuál era el sentimiento social en ese momento respecto a esa batalla que hubo entre el hombre y la máquina en ese momento? Bueno, puedo resumirlo en un par de cosas, en un par de detalles. Hubo un titular, no me acuerdo si fue del USA Today o uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, tituló en portada con letras enormes antes de la primera partida de las 6 que jugaron, tituló ¿será este hombre capaz? No, ¿cómo era? Sí, ¿será Kasparov capaz de defender al género humano contra las máquinas? Sobre una foto de Kasparov en primerísimo plano. Y luego lo otro muy interesante era que estábamos en Nueva York, el 90% del público era estadounidense, la máquina estaba representada en la mesa de juego por el programador de IBM que tenía la bandera de Estados Unidos, Kasparov jugaba con la bandera de Rusia y sin embargo todos los estadounidenses que había allí, o casi todos, estaban a favor del ruso. Es decir, en ese momento a todos nos parecía maravilloso que una máquina nos hiciera la declaración de la renta, pero nos asustaba enormemente que nos ganaran al ajedrez, ¿no? Muchas gracias. La imagen es bonita, ¿no? La bandera rusa en Nueva York y montones de americanos animando a Kasparov. Bueno, vamos... ¿querías decir algo? Es una cosa muy breve y que creo que tiene relación con todas las preguntas que han surgido, ¿no? Nos estamos enfocando mucho, y sobre todo Borja lo ha mencionado varias veces, lo de apretar el botón en el último momento. La intervención del ser humano
tiene que estar en todos los momentos del proceso. O sea, el último movimiento de ajedrez puede resultar obvio, pero si la máquina ha sido la que ha ido guiando todos los movimientos anteriores, nos condiciona muchísimo la decisión final que vamos a tomar. Luego, no se trata solamente de quién toma la última decisión, de si apretamos el botón de disparar el misil o de si hacemos el movimiento de jaque mate en el último movimiento de la partida. Es cada uno de los momentos, desde el mismo diseño de los algoritmos, donde tenemos que estar muy pendientes. Es un poco por lo que aboga Odisseia, es un poco la filosofía también del libro y en general de la ética alrededor de los algoritmos. No es solamente el momento final, es el proceso completo donde tenemos que estar. Borja también quería decir algo. A ver, dos cositas. Primero, cada vez que dicen si la máquina y la inteligencia artificial superará al ser humano alguna vez, dice, yo ya conozco a muchos amigos míos, le han superado hace mucho. O sea que si cogemos a Kasparov y Deep Blue, pues están así, pero vamos, ya te digo yo que programas mucho más facilitos pueden con la mayoría de nosotros. Es más, yo no necesito una inteligencia artificial porque mi mujer es una máquina y me gana el parchís todas las veces, o sea que ¿para qué voy a necesitar? El tema, este último que estaba apuntando a Ángel, es, y también creo que lo ha dicho Leoncho, es ¿para qué? ¿O en qué va a ser mejor que nosotros? En el ajedrez seguramente nos gana a la mayoría de nosotros una máquina, ¿no? Y incluso ya a los campeones. Cambiar pañales, no. En cambiar pañales parece que es una tontería, pero un robot tiene ciertas dificultades. Entonces, también vamos a ver hacia dónde nos dirige el mundo para que los seres humanos nos dediquemos a las tareas, sobre todo las más creativas, las más de cuidados y de atención al cliente o al administrado en la administración pública, que yo espero que se automaticen muchos procesos y que los funcionarios se dediquen a escuchar al administrado y a atenderle. Pero todo lo que sea automatizable, que por favor se automatice. Lo que no se puede automatizar es la calidez humana, ni la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, yo no tengo problema en eso, en que la inteligencia artificial y las máquinas nos hagan mejor que nosotros ciertas cosas y que las hagan. Lo que quiero es reservar las que hacemos los seres humanos. Quería apuntar algo, Richard. Yo creo que esta dicotomía, ¿no?, el humano contra la máquina es muy occidental, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el mundo oriental, ¿no?, los mecha, ¿no?, que son mitad robot, mitad persona, ¿no?, está la tecnología y el robot como un complemento a la persona, ¿no? Mazinger Z no es un robot ni una persona, ¿no? Es una persona que controla un robot. Es un mecha, ¿no?, que dicen que es ultra presente en la cultura japonesa en todos los tiempos, ¿no? Esta dicotomía, ¿no?, del hombre o la máquina. ¿Y si fuera el hombre y la máquina? No lo sé, esto a lo mejor da para otro libro. Richard, ¿querías decir algo? Bueno, yo creo que en esta discusión es muy importante distinguir entre lo que llaman la inteligencia artificial estrecha, que hace una tarea que puede hacer muy bien y, como hemos dicho, mucho mejor de la mayoría de la gente, o incluso mejor, pero es una tarea muy concreta, ¿no? Es conducir un coche, ajedrez, hacer un diagnóstico médico, etc. O sea, si nos pueden superar en todo, pues si hacemos sistemas para todo, entonces nos podrían superar, pero nunca uno. O sea, sería a lo mejor miles de millones de sistemas que es impráctico, ¿no? Luego está a lo que aludimos con la inteligencia artificial general, ¿no?, que es como somos nosotros. Nosotros podemos hacer miles de tareas y muchos lo hacemos, bueno, un poquito, razonable bien, hasta que cambiar pañales o, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y esto es lo que hacemos nosotros muy bien. O sea, nosotros hacemos de todo y algunas cosas muy bien, pero una máquina solo puede hacer una cosa. Hoy en día, ¿no? Hoy en día. Estabas comentando, para apuntar lo que has comentado antes, me ha parecido una observación muy buena. Las personas del mundo oriental tienen otra percepción respecto a la inteligencia artificial respecto a la que tenemos en el mundo occidental. Nosotros, en el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, hemos crecido con Terminator, y en el mundo oriental han crecido con dibujos animados que les dan una visión de la robótica y de la inteligencia artificial como de héroes. Más de herramientas que les ayudan a superarse, cosas positivas. Y su percepción es completamente diferente a la nuestra. Todos estamos aprendiendo en torno a estas tecnologías, pero es verdad que cada vez está más claro que generalizar estos conceptos y su impacto es cada vez menos bueno, no será lo que hay que hacer.
es bueno ver, en función de la percepción que tenga cada una de la cultura, en cada cultura específica, su impacto será mejor recibido o no. Por lo tanto, el establecer códigos éticos internacionales completamente globales en inteligencia artificial, teniendo en cuenta su impacto social, no parece la mejor de las opciones. Es necesario ver eso, la percepción, cómo lo va a recibir un japonés, cómo lo va a recibir las decisiones de ese sistema un alemán o un español. En cada uno de los ambientes será interpretado de las distintas formas. Por lo tanto, cada uno de los gobiernos de cada uno de los países debe tener políticas activas a este respecto. No se deben lavar las manos y pensar que ya habrá algún comité internacional que solucione estos problemas. Aquí la solución la tenemos que dar entre todos participando activamente. Vamos a pasar a la quinta, que vamos de tiempo, iba a decir regular, no, regular es un eufemismo, ¿no? Mucho peor que regular. Y aparte con un tema que decía Leoncho, como bien decía, muchas de las cosas que se han aprendido en el ajedrez, por ejemplo, por ejemplo DeepMind, se están aplicando ahora a la lucha contra el COVID. Bueno, pues la pregunta tiene mucho que ver con esta lucha contra el COVID. Vamos a ver la pregunta, porque hablamos mucho de los problemas éticos de la inteligencia artificial. Le queríamos dar la vuelta, ¿no? Y es si a lo mejor lo que no es ético es no utilizar la inteligencia artificial para cosas como esto, ¿no? Para luchar contra el COVID o contra el cambio climático o para otro tipo de retos a los que nos enfrentamos como especie. Pues, ¿qué os parece? ¿Deberíamos también regular o pensar también en esa parte? En si no solamente cuáles son los problemas éticos que tiene la inteligencia artificial, sino los problemas de no aplicarla donde se podría aplicar. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Como sabéis leer, no hace falta que os las lea. Porque esto sí que es básico, ¿no? Decimos que los ordenadores son mucho más, nosotros somos muy tontos, pero hasta ahí llegamos, yo creo, todos. Pues 20 segundos y le preguntamos a Richard, que está involucrado en muchos proyectos de impacto social con la inteligencia artificial, que nos cuente su visión. Yo creo que esto dura más de 20 segundos, ¿eh? Decís que es 20 segundos, pero yo creo que... Voy a ser breve. Aquí es importante hacer la reflexión, ¿no? Porque... obviamente, lo que hemos visto, la inteligencia artificial no es perfecta, ¿no? Siempre tiene una precisión que puede ser un 70%, 80% o 90%, pero comete errores, ¿no? Pero siempre no hay que verlo en aislamiento, también hay que verlo en comparación cómo se está haciendo hoy, ¿no? Si esto es coche autónomo, si nosotros cometemos muchos errores, la máquina menos, pues ¿por qué no se puede hacer, ¿no? Pero en la discusión de hoy en día, muchas veces estas consecuencias negativas, éticas, pues parece que pesa mucho más, ¿no? Aunque puedes mejorar un poquito. Entonces, realmente la pregunta que tenemos que hacernos es esa. Si tenemos una tecnología que nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, predecir por dónde se propaga el virus, ¿no? Dónde hay hotspots de personas contagiados, pues ¿por qué no lo usamos, ¿no? Y aquí también hay un tema muy importante que es digamos, la madurez digital, ¿no? Y la madurez de datos de las personas que hacen la política, ¿no? Muchas veces toman decisiones por intuición, experiencia, ¿no? Pero los datos dicen muchas cosas, ¿no? Y no usar esos insights, esos análisis, porque pues puede haber un problema de sesgo, puede haber un problema de tal, pues es una reflexión. Yo no digo que hay que usarlo sí o sí, no. Hay que valorarlo, pero hay que pensarlo. Y también hay que pensarlo, si no lo usamos, ¿cuál sería el impacto, ¿no? Esa es la reflexión importante aquí. Como hablábamos del COVID como ejemplo, y aparte esto ya lo he hablado con Richard alguna vez, una de las cosas que se dice, oye, si la inteligencia artificial es capaz de entenderlo todo, de preverlo todo, ¿qué ha fallado aquí? Que esto lo hemos hablado, tú me decías, no, algún indicador hubo, pero no lo suficiente, ¿no? ¿Qué ha fallado, no? ¿Qué ha fallado para que con tantos modelos, tanta inteligencia artificial y tanto algoritmo, pues... esto esté como está, ¿no? Y sobre todo en los momentos más duros. ¿Qué crees que ha fallado? ¿Han fallado los sistemas? ¿Ha fallado los políticos que están por encima de esos sistemas? ¿Cuál ha sido el fallo ahí? Yo creo que ahí lo que ha fallado es, ¿cómo decirlo, ¿no? La madurez digital de las personas que tienen que tomar la decisión. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras les faltan. Yo creo que con ese titular nos quedamos. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Y todo ya tiene ganas de hablar, pero es que como tal no llegamos a cenar hoy. Vamos a la sexta pregunta, que afronta otro de los temas de los que más hablamos con inteligencia artificial, que es el del empleo. Vamos a ver qué opináis vosotros sobre el impacto de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, que es otro de los lugares comunes también, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas. Bueno, pues ahí tenéis la pregunta.
¿Perderemos trabajos por la inteligencia artificial? Porque sabéis que hay mucha gente que dice, sí, esto destruye trabajos, pero crea otros. Bueno, pues ahí tenéis. No sabemos, la opción de los abogados, ¿vale? Que es la primera, la tenéis aquí. No, se destruye, pero también se crea, lo que decíamos, ¿no? Hay una... se compensa de otra manera. Sí, se destruye mucho más de los que se crean y podría ser, pero por eso tienen que intervenir los gobiernos para defender ese empleo. Pues 20 segundos. Ah, bueno, ha ido rapidísimo. Eso porque antes he dicho que tardaba mucho y ahora ya va a toda velocidad. Bueno, pues ahí parece que gana con mucha diferencia la del equilibrio. Idoia, ¿equilibrio? Vamos a ver. El capítulo de nuestro libro, como pensamos que es un tema muy interesante, cuando vamos a hablar sobre estos temas en alguna conferencia o cuando nos pregunta alguien, una de las primeras preguntas es justo esta. Pero ¿la inteligencia artificial me va a quitar mi puesto de trabajo? La verdad es que es una de las grandes preguntas que tiene, uno de los grandes miedos que tiene la sociedad respecto a esta tecnología. Al final es lo que más les afecta. Si ellos van a perder si todos estos automatismos y todo lo que estamos comentando, pues va a suponer la pérdida de su puesto de trabajo. Además, estamos diciendo que esto evoluciona con muchísima rapidez y vemos que si ya estamos perdiendo ahora con la situación que tenemos nuestros trabajos, llega la inteligencia artificial, automatiza más, nos los quitará. Por eso hemos decidido dedicar un capítulo entero que lleva como título Despedido por un robot. Ya ha habido casos, entre ellos, bueno, no es de despidos específicos, sí que ha habido casos de estos específicos, pero empresas como por ejemplo Amazon, no sé si conocéis el caso de un algoritmo de inteligencia artificial de Amazon que fue usado en un proceso de selección de Amazon para para contratar, esta vez no era despidos, pero bueno, era contratación de un puesto de desarrollador de software. Finalmente, cuando las personas de Amazon se dieron cuenta que el algoritmo que cuando vieron el resultado de la contratación de este algoritmo, vieron que únicamente estaban siendo contratados para ese puesto, pues personas, hombres de una determinada edad y con un determinado perfil y blancos y con de una determinada raza. No se habían dado cuenta de todos los problemas con todos los datos con los que había sido entrenado ese algoritmo, tenían ciertos sesgos y no eran conscientes. No es que Amazon realmente quisiera tener un prejuicio con respecto a estas personas, sino que no eran conscientes de los problemas que tiene en la actualidad estos sistemas de inteligencia artificial con los datos. Y había supuesto pues un problema para el trabajo. En general, esto os lo he comentado para que veáis que en temas de inteligencia artificial y puestos de trabajo, de momento tenemos varias cosas muy claras. ¿Que va a quitar puestos de trabajo? Pues igual que Internet, igual que ha quitado el comercio electrónico, igual que han desaparecido pues los videoclubs, igual que ha habido otro tipo que ha supuesto un impacto en muchos puestos de trabajo que han sido reemplazados por otros puestos de trabajo. Pero muy probablemente y casi con toda seguridad, igual que pasó con Internet, pasará aquí en la creación de nuevos puestos de trabajo. Pensad cuántos puestos de trabajo ha supuesto el comercio electrónico en la actualidad. Pensad hace 30 años o hace 40 años cuántos nombres incluso de puestos de trabajo se han inventado. Ya no estoy diciendo de puestos concretos, sino nombres, nuevos trabajos que ni siquiera pensábamos que iban a surgir. Esto pasará de manera exponencial, de manera incluso mayor con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que debemos hacer para acceder a estos nuevos trabajos? Cambiar nuestra mentalidad. Estamos sujetos como sociedad a muchísimos cambios, muchísimos. Y tenemos que aprender a afrontar todos estos cambios, reinventarnos continuamente. Esto no es fácil, no es nada fácil la reinvención. Es muy fácil de decir, lo dice mucha gente hoy en día. Pero es algo que debemos de hacer con ayuda pues de la formación de nuestros políticos. Hay que realmente fomentar una educación que nos haga desarrollar pues otro tipo de habilidades que nos permita crear pues puestos de trabajo que nos van a resultar mucho más atractivos que los que hacemos en la actualidad. Pensad, por ejemplo, ya con esto acabo, si alguno de vosotros os imagináis ahora mismo, las personas que estáis aquí, haciendo asfalto con vuestras manos para asfaltar una carretera. ¿Alguno de vosotros lo haríais?
bueno, en el pasado, pues sí tendrían que hacer este tipo de... o arar un campo. Hay gente que sí que lo hace, pero normalmente, actualmente se usa una máquina para hacer este tipo de tareas. En el futuro, nuestros nietos y bisnietos mirarán hacia nosotros y nos dirán, pero ¿cómo eran capaces de hacer todas tareas que hacían hace 50 años? ¿Cómo hacían esto? ¿Era ético? Realmente debía suponer un esfuerzo muy grande. Ahora lo desarrolla un sistema de inteligencia artificial y nosotros hacemos otro tipo de cosas que nos llenan mucho más. Ese pensamos que puede ser futuro. Perdón por haberlo excedido. Quería intervenir, Borja, pero yo te voy a hacer una pregunta muy concreta, porque necesito aquí la opinión de un abogado, ¿vale? Porque yo creo que hablamos mucho de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y a lo mejor muy poco de cómo va a cambiar los trabajos. Tenemos ayer una ley de teletrabajo y una de las cosas, un capítulo que a mí me preocupa porque no me queda nada claro en la ley, es esto de las medidas de vigilancia del teletrabajo, ¿no? Ya estamos viendo que los algoritmos pueden servir para vigilar al trabajador y empiezan a ser hasta una herramienta de negociación laboral, ¿no? Y ¿cómo puede afectar esto también a los derechos laborales y a la calidad del trabajo? En el debate que está habiendo sobre el proyecto de ley de teletrabajo, hay dos visiones. Una que es muy antigua, es decir, siempre hay una primera fase en que utilizamos la tecnología para seguir haciendo las mismas cosas como antes. Entonces, realmente no es teletrabajo, es presencialismo digital. Y entonces, aunque estés en casa, yo te voy a vigilar como si estuviera encima de tu hombro. Con la cámara puesta. Sí. Y eso es absurdo. O sea, incluso no sé si hay que hablar de teletrabajo o de trabajo flexible. Porque justamente aprovechas lo que tiene de bueno Internet, que es flexibilidad en el espacio y en el tiempo. Puedes estar en tu segunda residencia y a unas horas, yo me levanto muy pronto y seguramente no me computarían esas horas en el horario laboral. Y al final, ¿qué ocurre? Que habrá seguramente unas horas que sí estarás bajo el control de no del empresario, sino a disposición, porque tienes que coincidir en una franja de horario para poder interactuar, pero otra que empezaremos por fin, y sobre todo lo digo por la administración pública, a pensar en la productividad y en objetivos. Que si alguien lo hace en 2 horas y otro lo hace en 6 horas, pues mejor el que lo haga en 2 horas. Y entonces lo que hay que realmente es primar otros valores. Lo que pasa es que hasta ahora no se hacía porque no se habían diseñado bien los objetivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a cambiar el concepto mismo del trabajo. Aparte de que estoy de acuerdo con Idoia en que van a salir nuevos trabajos. Yo, por ejemplo, aspiro a ser profesor, aparte de seres humanos, de inteligencia artificial, porque hay que enseñarles. Son como niños que hay que enseñarles. Y luego habrá supervisores y entrenadores de inteligencia artificial, etcétera. Pero yo voy a un concepto todavía mayor que este. Y vuelvo al mito del paraíso. En el paraíso no trabajaba nadie. Cuando cometieron el pecado original, les expulsaron y la maldición es que ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿no? Has venido muy bíblico hoy, ¿eh? Claro, muy bíblico. no, pero es que, como es de mitos, digo, ¿y si no fuera necesario trabajar? ¿Y si a través de todas las automatizaciones, inteligencia artificial y el ingreso mínimo vital, resulta que hay mucha gente que no necesita trabajar? El problema es de otro orden, es ¿qué hace toda esa gente ociosa? Y eso es un problema social porque el trabajo ha estructurado la sociedad durante muchos siglos. Pero a lo mejor desde el punto de vista productivo no es necesario en las máquinas de producción de bienes y tal que haya mano de obra barata como los braceros que cosechaban. Menos mal que hay cosechadoras ahora. Pero lo que tenemos que pensar es qué va a hacer esa gente, cómo les vamos a formar, qué ocio van a tener, qué formación continua. Es un tema interesante. Nick Reinesek tiene un libro Postcapitalismo muy interesante sobre esto. Y con el tema de productividad y esas herramientas, León Chois de Irún, yo me acuerdo en Donosti me contó alguien del ayuntamiento cuando empezaron en Donosti a comprar tuneladoras para la obra, ¿no? Y tal, que alguien decía esto, es que una tuneladora quita trabajo a mucha gente con la pala. Y este me decía, yo les dije, pues oye, pues pongamos cucharillas, ¿no? Y tardaremos 6 años en hacer el túnel. Este debate, ¿no? De las cucharillas hasta las excavadoras, a veces se parece un poco a esto. ¿Quería decir algo, Richard? En el libro cae en la sección de opiniones. O sea, nadie sabe si se va a crear más trabajos o menos trabajos, o etcétera. Además hay estudios para todos los gustos, ¿no? Los que dicen que se crea. Efectivamente. Entonces eso tenemos que tener claro. Lo que sí se ha comentado un poquito, hoy en día con la inteligencia artificial, pues habrá muchos trabajos que necesitan un barniz humano. Porque se hace bien, pero luego alguien tiene que, venderlo o tocarlo, etcétera. Eso quedará mucho, ¿no? A no ser que haya un cambio muy radical.
Lo que sí es muy cierto, o sea, al final yo creo que vamos a poco automatizando, incluso con la tecnología de hoy, cada vez más tareas. Necesitamos algunas personas tal, pero yo estoy convencido que estas personas que necesitamos van a ser menos. Esto es mi opinión. O sea, se crece la productividad, pero no se necesita tanto labor, ¿vale? Humano. Entonces viene la pregunta. O sea, la pregunta es no vamos a perder nuestros trabajos, sino que vamos a perder nuestro propósito de la vida. O sea, tenemos que aprender a valorar otras cosas de trabajar y ganar dinero. Si tú haces una cosa que contribuye al clima o a cuidas a las personas, pues tiene que ser valorado. Hoy en día no se valora, cada vez un poquito más, pero al final la economía es de dinero. Entonces, ese cambio tenemos que afrontar y va a ser muy difícil, porque nuestra vida se basa en eso. Es muy interesante, ¿no? Hasta ese límite que decía Borja, y que hay mucho pensador que dice, ¿no? Que podemos llegar a un entorno en el que no hiciera falta trabajar o trabajar muy pocas horas. Desde luego, un fin de semana de 3 o 4 días, pues estaría genial, ¿no? Y parece que no está tan lejos, ¿eh? Sí. Hay mucho informe y mucho debate sobre esto, ¿no? Que no está tan lejos. Vamos a ir un poquito más rápido antes de que nos desalojen de este maravilloso edificio, de lo cual no estaremos muy lejos. Vamos a pasar a la séptima pregunta. Aquí veis cómo va. Skynet va ganando. Esto es aterrador. O sea, Skynet, con ese nombre, pues va ganando Skynet. Bueno, pues hablábamos antes de las lo decíais, ¿no? De las máquinas y el propósito, la causalidad, si ellas van a decidir atacar o no, si tienen identidad, si tienen emociones. ¿Qué creéis? ¿Las máquinas van a poder sentir emociones? Aquí la película es Blade Runner, claramente, ¿no? Aquí es la referencia. Idoia, ¿van a poder sentir emociones las máquinas? Madre mía, tengo que contestar a esa pregunta. Y además, cortito. Cortito. Eso es justo lo que iba a decir. Vamos fatal de tiempo y voy a intentar abordar una de las preguntas más complicadas. En un primer momento, y estoy segura de que muchos de vosotros podéis sentir o pensaréis esto mismo que voy a decir ahora, podéis decir que esto jamás va a ser posible. Realmente, ¿cómo va a ser posible que algo que es intangible? Sabéis que un sistema de inteligencia artificial pues es un software, realmente no es incluso asociado a un cuerpo robótico, pues eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque en un principio nosotros lo hemos pensado desde siempre que los sentimientos es algo intrínseco a la persona. Realmente solo las personas pueden tener sentimientos. A lo mejor una máquina puede hacer mi trabajo. Bueno, le dejamos a la máquina que haga nuestro trabajo, eso sí, eso es fenomenal. Pero ya dejarle a una máquina que sea capaz de tener sentimientos, igual que los que tenemos nosotros, que sea capaz de amar, que sea capaz de llorar, de sentir odio, de ese tipo de sensaciones, nos parece inconcebible, nos parece imposible de asumir. Pero por otro lado, tenemos como habéis visto antes, a la cara del robot Sofía, ahí, en la que estamos intentando, más allá del desarrollo real de la inteligencia artificial, que contamos de las cuentas de la inteligencia artificial, de el uso de la inteligencia artificial para cosas específicas, de tareas específicas, cosas útiles para la humanidad, que es al final para lo que se inventa la tecnología, estamos intentando dotar a un cuerpo robótico, de simulaciones que son similares a las de los seres humanos. Yo no sé si alguno de vosotros, y los expertos me lo pueden decir, por qué se nos ha venido a la cabeza a los humanos el dotar a este robot, Sofía, creo que tiene 60 y pico expresiones en su cara que simulan las expresiones de los seres humanos. A este robot se le ha llevado por todo el mundo intentando simular situaciones. Ha tenido entrevistas con Will Smith, entrevistas con distintas personalidades, se ha ido de compras por Hollywood Boulevard y intenta simular distintas cosas. Esos somos los humanos, los que estamos intentando dotar a las máquinas, a esa máquina, por alguna razón, de ese tipo de sentimientos que en principio solo son accesibles para los humanos. ¿Lo conseguiremos? ¿Llegarán las máquinas a sentir emociones?
Pues desde luego ahora lo simula, incluso ahora lo simula muy bien. Para eso tendríamos que preguntarnos qué es realmente una emoción, qué es realmente sentir algo. Ya entramos en un tipo de preguntas filosóficas. No me voy a extender porque en un minuto solo, que Jaime yo creo que me tiene que estar mirando mal, ya con los temas de las preguntas filosóficas que suelen ser muy largas, simplemente comentar que los sentimientos, ese tipo de eso, hay muchos científicos que piensan que simplemente se podría tratar de un proceso químico, por ejemplo, el enamoramiento. Puede ser un proceso, una serie de procesos químicos que pasan en nuestro cerebro y nos hacen enamorarnos. Si en este caso es algo material, entre comillas, podría ser capaz de simularse o de volverse a hacer en una máquina, todas esas cosas que se están pensando ahora. En cualquier caso, que va a seguir su desarrollo está claro. Hay mucha investigación en este entorno. Que llegaremos a ello, quizá en determinados campos. Como he dicho antes, yo creo que no se puede generalizar en ninguno de los campos. Puede ser que haya determinadas tareas en que sí sea necesario el desarrollo de una máquina que simule este tipo de emociones. Por ejemplo, los agentes virtuales, al interactuar, aquellos sistemas que necesiten interactuar con un humano para determinadas cosas. Un agente virtual, por ejemplo, también en el caso de un cuerpo robótico con un sistema de inteligencia artificial que atienda a ancianos, pues igual sí será necesario ese extra de sensibilidad, de simulación de sensibilidad para poder desarrollar esa determinada tarea. Pero en general, lo que pasará en un futuro esto, quién sabe, puede ser. El proyecto BRAIN, que lo digo en español, el mayor proyecto de investigación del mundo hoy en día, uno de sus retos es ser capaz de entender cómo se generan las emociones. Me queda como una cosa interesante, que es que Sofía ya ha entrevistado a Will Smith, con lo cual a lo mejor el que se queda sin trabajo es Pablo Motos, que tampoco está mal. Vamos a ver, porque había un comentario rapidísimo. Muy breve, son dos cosas, pero muy breves. Hacía muchísimo tiempo que no se hablaba tanto de ética en el mundo. Y tiene mucho que ver con el hecho de que la inteligencia artificial de alguna manera nos coloca delante de un espejo y nos hace vernos a nosotros mismos como somos realmente, como los datos dicen que somos y no como nos queremos ver perdonándonos a nosotros mismos. Y en relación con eso, una cosa que también digo desde hace tiempo, hay un par de cosas que la inteligencia artificial nunca será capaz de hacer, que es perdonar y pedir perdón. Sí, ni olvidar ni perdonar, ¿no? Son los retos de... Olvidar sí, la podemos borrar. Pero tienes que ser tú el que diga que olvide, ¿no? Borja. Muy brevemente. A ver, yo creo que muchas veces minusvaloramos la inteligencia artificial, los robots, ¿no? Porque siempre pensamos mal de ellos y sobrevaloramos al ser humano, ¿no? Cuando realmente la maldad está en el ser humano, no está en los robots, ¿no? Y en cuanto a los sentimientos, estoy de acuerdo con Idoia en que, por ejemplo, una de las líneas de desarrollo por esta sociedad humana que hemos hecho, donde hay mucha soledad, va a ser la atención y la interacción con gente que vive sola. Sí. Que ya hay países donde hay un ministerio de la soledad, porque es un problema muy gordo. Y se están utilizando robots donde tienen que simular expresiones de sentimientos y de emociones. Y entonces decimos, bueno, pero es que esto de simular emociones es muy feo. Y dice, como los seres humanos. Sí, pero parece que tampoco vamos a pensar que todos los que nos dicen que le caemos muy bien va a ser cierto. Sí, pero hay otro debate ahí, ¿no? Que es sí, los robots no tienen sentimientos, pero van a generar sentimientos, los están generando ya, ¿no? Y ahí sí, hablamos de empatía y hablamos de con la simulación que hacen, porque como decía Richard, ellos no saben lo que hacen, pero imitan patrones y tal. Dice, si con eso tienes un acompañante artificial que te dice cosas agradables todo el día, oye, hay gente que firmaría por eso. Bueno, pero es un mundo feliz de Huxley, ¿no? Me da un poco de miedo también ahí a eso. Bueno, vamos. Es que medio segundo no es medio segundo. Bueno, venga. Pero... lo que hemos hablado antes del mundo oriental, como no sé si muchos de vosotros sabéis, que ya hay personas que se han casado con un robot, pero no una, más de 3.000. De una empresa Hay gente para todo. Hay gente para todo que emite certificados de matrimonio, no son reales, pero ellos conviven con unos sistemas, con una inteligencia artificial y lo podéis ver. No estamos hablando de una persona. En el mundo oriental, como hemos visto, su percepción es diferente. Hay mucho problema de soledad. También en Japón tienen muchos problemas por su propio carácter, y muchos usan inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial con hologramas
para sustituir esa presencia humana. La inteligencia artificial seguro que no les contradice, llega a casa y les recibe fenomenal y tiene una buena conversación. Pues qué aburrido, ¿no, Borja? Claro. Esto de llegar a casa y no discutir ni nada, qué aburrido. Bueno, vamos con la pregunta 8. Dos cosas importantes antes. Vamos a ver el ranking para que haya un poco de emoción a ver quién gana al final. Y la otra es, también para los que estáis aquí, recordaros que las preguntas tienen que ser por Twitter, ¿vale? Tanto los que nos están oyendo desde casa como los que estáis aquí, porque no tenemos micros para todos, y por protocolos, las preguntas tienen que ser por Twitter, también desde aquí, ¿vale? Bueno, pues es que esto va cambiando, cada poco va cambiando. Ahora Edu es el que va ganando. Edu nos acompaña, está en la sala. Edu está de cuerpo presente, fenomenal. Pues Edu va ganando, de momento. Vamos con la última. Esta me gusta, porque es muy abierta también, ¿no? Somos las máquinas personas. Además, Bradbury decía, cuando preguntaban siempre por los marcianos, Bradbury, ¿no? Era lo típico, él siempre decía, ¿y si los marcianos fuéramos nosotros? Porque dice que eso te cambiaba la perspectiva, ¿no? Pues ¿y si las máquinas fuéramos nosotros o si nosotros fuéramos máquinas? ¿Qué os parece de esta pregunta que va a contestar Richard? Pero a ver cuál es vuestra opinión. No, mira, se están votando. Uy, esto del cuerpo y la mente y la máquina, esto es cartesiano, casi. Esto es clásico de la filosofía. Richard. Bueno, lo que ya estáis viendo, todas las respuestas son correctas, ¿vale? O sea, nadie sabe qué es cierto, ¿no? Pero sí es verdad que, o sea, nosotros somos un sistema, ¿no? Biológico, químico, mecánico, sobre todo eléctrico, ¿no? Todo funciona, los cerebros, nadie entiende cómo funcionan, etc. Pero aquí estamos, ¿no? Tenemos sentido común, entendemos la causalidad y podemos razonar, ¿no? Todas esas tres cosas, hoy en día, la inteligencia artificial no sabe hacer. No tiene sentido común, no sabe interpretar relaciones causales y tampoco no sabe razonar. Si no está en Internet o en una base de datos, no lo entiende. Nosotros lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque podemos razonar. Entonces, desde este sitio es difícil que las máquinas lleguen. Pero si hay una respuesta muy rápida, ¿no? O sea, somos nosotros las máquinas o podemos generar, ¿no? Una inteligencia artificial igual que nosotros. Si miramos a la evolución, o sea, nosotros de dónde hemos venido, ¿no? O sea, nosotros venimos de la evolución. Venimos de hecho, nada, ¿no? Organismos muy pequeños, y aquí estamos, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos decir que es posible, ¿no? Generar esa inteligencia, pero a lo mejor sí podemos decir que no es imposible generarlo, porque ya se ha hecho una vez. Nadie sabe cómo, pero aquí estamos. Y entramos, o sea, antes de la filosofía, esto ya es casi pseudo-religioso, ¿no? Esto de la capacidad de crear, ¿no? Vida aparte. No vamos a abrir este melón, porque yo sé que es apetecible, pero a las horas que son, yo creo que lo interesante es que nos contéis un poco qué hay después del libro, ¿vale? El libro ya está en las librerías, además han ido a comprobarlo hoy a las librerías cercanas, que ya está disponible en las tiendas, también en Internet, también en digital, pero el libro forma parte de un proyecto mucho más grande, también con vuestra iniciativa Odiseya, y a mí me gustaría que nos contarais cuáles son los siguientes pasos que hay, los que estáis ya pensando. Y ahora vemos quién ha ganado el premio sorpresa. Bueno, pues como comentaba Jaime, este es solo el principio. Este libro está hecho para vosotros, como una forma más de divulgar, de acercar a la sociedad toda esta tecnología. No todo, estos términos pueden llegar a ser muy complejos, y veíamos la necesidad de que la sociedad empezara realmente a desmitificar esta tecnología que desde toda la literatura de cinematografía, pues nos ha llenado de prejuicios nuestro cerebro. Como hablábamos antes del mundo oriental y occidental, aquí tenemos la cabeza llena de Terminators y de máquinas que nos quitan nuestro puesto de trabajo, que nos superan, que nos pueden llegar a hacer mucho mal y nos pueden suponer un perjuicio más que un beneficio. Y por eso hemos hecho este libro. Como os decía, solo al principio. Vamos a hacer más presentaciones, vamos a hacer cursos derivados de este libro, porque el objetivo no se queda ahí, sino en acercar toda esta tecnología, tanto con el libro como con Odiseya, como con otras actividades que vamos a hacer a raíz del libro, a todos vosotros.
Y por fin, rápidamente, pero también tienes que poner el ranking final. Primero ponemos quién gana y luego la web, ¿vale? Sí, vale. Porque si no va a costar volver, ¿no? También para los técnicos, vamos a ver quién gana y luego ya... Bueno, pues ha ganado Edu. Edu, estás aquí. Bueno, Edu pues... es 3, ¿eh? No, Edu es número 3. Ah, es el 3, o sea, estoy yo mal. No. Ha ganado... Miguel. Manu. Ha ganado Manu. ¿Dónde está Manu? Manu está aquí. Bueno, pues Manu ha ganado. El premio secreto se desvela, era el libro. Te lo vamos a dar ahora, pero por protocolos, ¿vale? Esperamos a que acabe y así lo hacemos con orden. Y ahora... Ponemos un momento la web. O sea, hay una página web del libro que se llama elmitodelalgoritmo.com. Muy fácil, si lo podéis poner. Y dentro de esta página, ¿no? Porque este libro se llama Cuentos y cuentas de la inteligencia artificial, pues termina con un cuento, ¿no? Y lo que queremos invitaros a todos es escribir también un cuento, ¿no? Para que luego lo publiquemos aquí en esa web. Ese cuento puede ser hacer el final del cuento que está en el libro o un cuento nuevo sobre inteligencia artificial, ¿no? Y ya tenemos un cuento que ya está escrito por Francisco José Otero Moreno, y si pinchamos se llama Hamburgo por alguna razón, si pinchamos ahí, pues ahí podéis leer ese cuento que formará parte, ¿no? de toda la comunidad alrededor del libro. Muchas gracias. Fenomenal. Vamos a dejarlo aquí porque no tenemos tiempo para más. Las preguntas, si hay alguna por Twitter. ¿Sí? Yo quería agradecer ya por último a nuestro editor. Sí. Perdóname, que estaba yo cerrando. Quería agradecer a Víctor, en nombre de Richard y mío, pues toda la labor que ha hecho en todo el proceso de hacer este libro. Para nosotros ha sido fundamental, como ha dicho Jaime antes, el proceso de hacer un libro está lleno de aventuras alrededor y él siempre ha estado acompañándonos y apoyándonos y para nosotros pues ha sido inspirador. Y te queríamos pues agradecer toda esta labor. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Para mí ha sido un placer trabajar con ellos. Ha sido muy fácil hacer un libro. Me lo han dado todo casi hecho, con lo cual simplemente es darle forma. Y luego, pues viendo el debate que se ha creado, viendo que esto está incipiente, está en pañales, que crea mucha polémica, hemos decidido que hay que darle una segunda vuelta, quizá una tercera. Ya estamos preparando los trazos de lo que puede ser. Igual hasta una trilogía. Me refiero, el mito del algoritmo puede dar para mucho. Muchas gracias. Eso siempre es buena noticia. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Un detalle, lo vamos a dejar aquí. Lo normal en estos actos es que ahora los autores firmaran libros. Por protocolo, pues no puede haber un sitio físico donde estén firmando los libros, pero si los perseguís, pues a lo mejor conseguís que os lo firmen, ¿vale? A 1,5 metros hay que perseguirles, pero bueno, pero seguro que podrán hacer un hueco. Así que muchas gracias y hasta el segundo de la trilogía, ¿no? Pues gracias a todos.